Bueno, los motores turbojet. Los motores turbojet fueron diseñados y fabricados a finales de los años 1930. Fue fabricado al mismo tiempo por dos ingenieros a finales de los años 30, por un ingeniero alemán, Frank Wright, que era del Reino Unido, y Hans von Hohn en Alemania. Los dos motores fueron presentados casi al mismo tiempo, pero el ingeniero del Reino Unido consiguió la patente debido a que él supo sustentarla mejor. Pero el ingeniero alemán fue el primero en ser capaz de instalarlo en un avión que fuera impulsado por un motor turbojet. Este avión fue el avión alemán que utilizó en la Segunda Guerra Mundial, el Messerschmitt. Los motores están conformados por un compresor axial, que son centrífugos y comprimen grandes volúmenes de aire. Una vez comprimido el aire, se introduce en las cámaras de combustión donde el combustible se quema de forma continua. El aire a alta presión y alta temperatura se lleva a la turbina donde se expande parcialmente, como se puede ver en la imagen, y este permite que se mueva el compresor. Después el aire pasa por una tobera en lo que es acelerado hasta la velocidad de salida. El motor turbojet tiene diferentes características. Uno es que es más sencillo de fabricar, tiene menores partes móviles, a diferencia del actual que es el motor turbofan. El motor turbofan tiene, ¿cómo decirlo? Mejor potencia a altas alturas y un menor consumo de combustible, pero el motor turbojet tiene una mejor relación peso-potencia, requiere menor mantenimiento, su vida útil es más larga y una de las principales características era que tenía construcción simple. Actualmente los motores turbojet se utilizan principalmente en diferentes tipos de cohetes y en aviones antiguos. Esto porque tiene mayor velocidad de despliegue y tiene mejor disponibilidad para conseguir los materiales. Los motores turboprop esencialmente son aquellos motores que funcionan para hacer trabajar una hélice, la cual genera la mayor parte del empuje del avión. Se puede pensar en los motores turboprop básicamente como motores turbofan sin ductos, por llamarlo de alguna manera, o en otras palabras, podremos decir que su diseño carece de un bypass, como si lo tienen los motores turbofan de la gran mayoría de aviones comerciales que podemos encontrar actualmente. Ambos se pueden interrelacionar entendiendo la hélice de este motor como las primeras aspas del compresor de un turbofan, y puede que mecánicamente esta afirmación sea errónea, pero sirve para entender la aerodinámica y termodinámica de estos complejos mecanismos. Como ya dijimos anteriormente, ambos motores usan el mismo ciclo termodinámico para generar poder y empuje. El fluido es quemado para hacer funcionar una turbina, que es usada para hacer funcionar un compresor y demás partes que el motor requiera. Otra gran diferencia que podemos encontrar entre ambos es que mientras los turboprop extraen prácticamente toda la energía cinética y una mayor parte de la energía térmica a través de turbinas de expansión para impulsar la hélice, los turbofan utilizan el denominado nozzle para crear un escape a alta velocidad. Esencialmente podemos decir que, en términos de eficiencia y rendimiento, los turboprop son mejores a bajas altitudes y velocidades subsónicas. Esto entendiendo que las hélices, que son la parte fundamental que caracteriza este motor, son partes que pueden llegar a tener severas fallas tanto mecánicas como estructurales, a altitudes mayores a los 35.000 pies y velocidades mayores al Mach 0.6. En contraste a esto, podríamos entender entonces que los turbofan también sufren ciertas pérdidas a bajas altitudes. Actualmente, por ejemplo, en Colombia, la Fuerza Aérea de nuestro país sigue usando mucho este tipo de motores en aviones como el CASA CN-235, el Lockheed C-130 Hércules y aviones que operan a bajas altitudes para misiones de reconocimiento principalmente como el Embraer MB-314 Super Tucano. Ahora vamos a hablar acerca de los motores turbofan. Los motores turbofan son posiblemente el tipo de motor más utilizado actualmente en la aviación, tanto comercial como civil. Estos motores se caracterizan principalmente por el fan que poseen en la parte frontal de los mismos. Su estructura es la básica de cualquier otro tipo de motor a reacción, un compresor, una cámara de combustión y una turbina. Pero lo que los hace diferentes es precisamente el fan que poseen en su parte delantera, ya que este divide el aire que ingresa al motor en dos flujos, un flujo principal y un flujo secundario. El flujo principal va a atravesar el recorrido normal del aire por medio del compresor, la cámara de combustión y la turbina, mientras que el flujo secundario va a atravesar por una cámara que se conoce como bypass.
El aire que atraviesa por esta cámara especial consigue desarrollar grandes velocidades sin la necesidad del gasto del combustible, de forma que impulsa la aeronave haciendo que ésta consuma un menor combustible relativo con respecto a otros tipos de motores como el turbojet. Los motores turbofan pueden dividirse en dos categorías, esto según su índice de derivación, el cual es el cociente de la masa del flujo secundario entre la del flujo primario. Que visto desde otra forma es qué tanto más aire atraviesa por el bypass, la cámara secundaria, que por la cámara primaria. La primera categoría son los motores con bajo índice de derivación, los cuales principalmente se utilizan para aviación militar y son excelentes para desarrollar velocidades entre el Mach 1 y el Mach 2. Estos fueron de los primeros motores de la categoría turbofan en ser diseñados y tendían a tener más de un solo fan. Y por el otro lado están los motores con alto índice de derivación, los cuales son modelos más recientes, los cuales consumen aún menos combustible, pero solo pueden desarrollar velocidades entre los 600 y los 900 km por hora. Estos son principalmente usados en la aviación civil. Modelos de avión como el Boeing 787 y el Airbus 380 son aviones que poseen este tipo de motor. Y a diferencia de su versión más antigua, los motores con alto índice de derivación solo poseen un fan. Y continuamos con el motor pulso jet o el turborreactor, el cual es un motor patentado en 1906 por el ingeniero Víctor de Caraborillo, el cual puede tener un modo de uso o una forma de uso pulsátil y también se caracteriza por ser un motor sencillo, por ser un motor además de eso con un ciclo de vida demasiado bajo y por tener sus principales usos debido al contexto bélico. Todo esto debido a los nazis, ya que lo utilizaron en su bomba zumbadora o en el B-1, el cual se caracterizaba por tener un gran alcance, una gran velocidad, pero debido a su trayectoria demasiado rectilínea eran demasiado predecibles y submisibles. Pero todo se lo compensaba con su piloto automático y con su carga explosiva de 850 kilogramos. En nuestras principales clases de motores o de pulsos reactores tenemos el que tiene válvulas y el que no tiene válvulas. Veremos primero el que tiene. El que tiene se caracteriza por un sistema de válvulas, una cámara de combustión y un tubo de salida de gases. Como se puede apreciar, tenemos unas válvulas demasiado sencillas, las cuales son unas simples láminas. Y dentro de esas mismas, o muy pegadas a estas mismas, tenemos a su vez los inyectores, los cuales tiran el combustible junto con el aire que entra, pasan después a la parte de la bujía que produce la chispa, y esa misma produce un empuje tanto por los lados, tanto el izquierdo como el derecho, y esto a su vez hace o permite que tengamos un motor que sea autosostenible. Un funcionamiento demasiado sencillo. Ahora miremos el que no tiene válvulas, el cual se caracteriza por primero que todo su tubería en forma de U, segundo, no tiene válvulas y funciona como se puede apreciar en la parte abultada de nuestra cámara de combustión, la parte más pequeña de la trayectoria entre el aire fresco y por la parte más grande suele escaparse los gases calientes, pero como a su vez por la tobera, en la parte más larga, estos mismos combustibles o estos mismos gases suelen devolverse, creando así un proceso de una combustión autosostenida. Y todo esto se ve gracias a la cámara de combustión. Y por último tenemos el pulsor reactor Jan Hart, el cual tiene una misma apertura para admisión y escape, tiene una sencilla construcción, es menos eficiente y pues es mucho más primitiva. En este pulso reactor Jan Hart tenemos que se produce la combustión y el proceso de explosión pues, en el mismo tubo. No tiene como una mayor explicación, simplemente todo funciona y todo se hace bajo este mismo sistema, este mismo tubo, y a su vez se logra que también sea autosostenible. Ahora bien y por último, el motor ramjet, o también conocido como el estatorreactor. Es un tipo de motor de reacción que carece de compresor y turbinas. Y es el diseño más sencillo que tienen los motores de reacción, ya que no contiene ninguna pieza móvil a excepción de la bomba de combustible o de los inyectores.
Se compone de tres partes principales, que es el difusor de entrada, que es en la admisión, la cámara de combustión, que es en el centro, y la tobera de escape al final del motor. Adicionalmente, pues es bien conocido a que su régimen de vuelo es de más de Mach 4 y pues dichas altas velocidades permiten comprimir el aire sin necesidad de algún sistema hidráulico. Adicionalmente a eso, pues un poco de historia, podemos decir que Arthur Clarke y René Lorin fueron los primeros científicos en diseñar las primeras configuraciones de este motor. Más adelante, entre los años 1920 y 1940, hubieron varios científicos de varios países que intentaron mejorar o incrementar la posibilidad de que este motor funcionara. No fue hasta 1940 que Estados Unidos creó el Lockheed QM60. Ahora bien, características, como les mencionaba, pues no posee el motor ramjet compresores o turbinas debido a la alta presión dinámica. Eh, También pues podemos hablar de que la variación de la cantidad de movimiento del aire a la entrada y a la salida con respecto a la relación de aire-combustible es muy similar. Su estructura y composición de piezas son las más sencillas a comparación de otros motores, por lo que pues no posee piezas móviles. El revestimiento tiene un revestimiento cerámico que permite que no haya combustión en la capa límite de su estructura y que pueda ocasionar desgaste en la carcasa interna, tanto interna como externa. Y por último, de las características principales es que tiene una elevada relación de empuje y peso que permite pues transportarse grandes cantidades de combustible, lo que permite pues asimismo transportarse o desplazarse largas distancias. Y por último tenemos partes de un motor de ramjet. Especialmente pues en esta imagen encontramos las partes más importantes, aunque pues no son las partes de piezas, sino son las partes del concepto y funcionamiento pues del motor. Tenemos entonces la spike, que es la punta, en donde pues vamos a ver ingresando el motor y realizando un proceso de comprensión. Y adicionalmente pues tenemos el external case y el internal case, que después va a ser las carcasas tanto internas como externas. Vamos a tener entonces una bomba de combustible que sería el fuel turbo pump. Tendríamos los tanques en donde pues van a estar almacenados estos combustibles. Tenemos un inyector en donde pues va a estar aspersando el combustible de forma atomizada. También tenemos el flame holder, que pues va a ser una parte interesante dentro de este motor, que pues para mantener el calor. Tenemos la cámara de combustión y por último tenemos la tobera, en donde pues ya es la forma de escape de del combustible ya utilizado.